Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo te va, Natalia? Aquí estamos, como siempre, bienvenidos, bienvenidas. También me corresponde decirles y ya de arranque plantearles que es una jornada muy movida en materia política, con actividad en este momento intensa en el Parlamento. Día de interpelación. Eso. Desde las 11, el Frente Amplio interpela en el Senado al ministro de Ambiente, Robert Bouvier, y a la ministra de Salud Pública, Karina Rando, por la crisis hídrica. El miembro interpelante es Enrique Rubio y el encargado de defender la posición del gobierno fue el senador nacionalista Sergio Botana. Algunas cosas que han pasado en la interpelación que sigue, aclaramos. Rando desestimó la recomendación de no sobrepasar la ingesta diaria de 2000 miligramos de sodio, pese a que fue hecha por el ministerio en el que se desempeña y por la Organización Mundial de la Salud. Además, comparó la cantidad de sodio del agua de OCE con la de ciertos alimentos con volúmenes significativos de ese elemento. Bueno, es casi que el tema excluyente de la jornada, pero igual hay otras cosas. Hay espacio para algo más que ya repasamos. Editorial del semanario La Mañana, vinculado a Cabildo Abierto, incluyó duras críticas a la vicepresidenta de OCE y a las autoridades del Ministerio de Ambiente por el manejo de la crisis hídrica. Ex jerarca del Ministerio del Interior, Santiago González, pidió disculpas desde sus redes sociales y reconoció que usó el hospital policial, algo que había negado en varias oportunidades. El directorio de ANCAP tiene previsto aprobar mañana el pliego de la licitación para asociar con el sector privado al negocio del cemento y la cal. Ya surgieron críticas del sindicato y del Frente Amplio. Estudiantes del Liceo Zorrilla ocuparon esta mañana el centro educativo. Reclaman mejoras edilicias y equipos multidisciplinarios para atender las situaciones de violencia. Este jueves hay un paro de docentes de Montevideo. Una fiscal pidió 5 años y 6 meses de prisión para una mujer que quiso ingresar 50 gramos de marihuana a la cárcel de Canelones. Defensores y defensoras de oficio advierten por impactos de los cambios de la LUC. Tras la disolución de la Asamblea Nacional y la aplicación de un mecanismo de muerte cruzada, el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso firmó su primer decreto. La oposición presentó un recurso de inconstitucionalidad para frenar la medida. El Tribunal Supremo del Perú emitió un fallo que criminaliza la protesta ciudadana, aunque sea pacífica. A partir de ahora, será considerada un delito. Marcelo Bielsa fue presentado como entrenador de la selección. Dijo que admira a los jugadores que han representado a Uruguay en los últimos años y que el equipo tiene con qué ilusionarse. Toda la información que se brinda en cada edición de MBD Noticias desde TV Ciudad también se puede escuchar en vivo en Uniradio 107.7 en FM en Capital y Cercanías y por la web uniradio.edu.uy. Hay móviles prontos, repasa Natalia. Sí, tenemos a dos de nuestras compañeras en dos puntos distintos de Montevideo. Por supuesto, empezamos con el gran tema del día, esta interpelación en el Senado. Y vamos ya mismo al contacto con nuestra compañera Mariana Abreu, que está ahí en las afueras del Palacio Legislativo. Así es, porque como bien decían, hoy a las 11 de la mañana comenzó esta interpelación a los ministros de Ambiente, Robert Bouvier, también a la ministra de Salud Pública, Karina Rando, llevada adelante por la oposición en el marco de esta situación de crisis hídrica. Esto se va a ir para unas horas más, pero va a haber conferencias de prensa que ya están convocadas. En un ratito nada más vamos a tener la visión del oficialismo sobre lo que ha sido esta instancia hasta el momento. Como decían, sigue esta interpelación en el Senado y luego también vamos a tener la conferencia de prensa del Frente Amplio. Así que en un ratito los vamos a estar convocando para compartir esto. Bueno, temas o noticias del ámbito educativo que también surgen y allí está Macarena Vico en la inconfundible Casa del Maestro. Macarena, adelante. Sí, Natalia, estamos en la Federación Uruguaya de Magisterio porque están reclamando que primaria busque una manera de distribución que garantice el acceso al agua en los centros educativos. Esto se da luego de que autoridades de primaria enviaran una partida para el suministro en los centros educativos justamente, pero que difiere, digamos, en cada centro educativo, ya que algunos cuentan con comedores que son tercerizados y otros la gestión es tradicional. Esto es que cada dirección deberá conseguir sus proveedores para garantizar el acceso al agua, pero en muchos casos no están logrando conseguir las cotizaciones y que se provea la cantidad necesaria para cada día, para los estudiantes y también para las docentes. Vamos a estar en unos minutos hablando con Elvia Pereira sobre este tema.
Y un día llegó Marcelo Bielsa, dio su primera conferencia como técnico de la selección uruguaya mayor y bien de al lado lo estuvo siguiendo Diego Martini, que ahora brinda un adelanto de ese contenido que tendremos más adelante. ¿Cómo andás, Diego? ¿Cómo estás, Martín? Así es, día histórico porque hoy, después de varios meses de negociación, Marcelo Bielsa fue presentado, confirmado tras firmar contrato y dio su conferencia de prensa fiel a su estilo, 1 hora y cuarto, respondiendo preguntas de 25 periodistas de más de 300 que había en el evento en el que fue presentado el técnico rosarino de 67 años, segundo entrenador argentino que tiene la selección uruguaya, segundo extranjero, así que vamos a estar analizando todo lo que dejó esta conferencia. En la interpelación que transcurre en el Senado hubo abucheos, desalojo de las barras, de un lado como miembro interpelante Rubio, del otro lado como ministra y ministro interpelados Rando y Bouvier. Algo de lo que se dijo y se escuchó, además de ver. El ministro de Ambiente, aquí presente, ha dicho antes que estábamos en una etapa de preocupación. A nuestro juicio, estamos en una etapa de límite crítico. Que la gente tenga problemas sensoriales con el agua no es envenenar a nadie. Ni me proteja, señora Presidente, no necesito. Vamos a leer el artículo que establece que las barras no pueden... Silencio, por favor. Vamos a proceder a la lectura, si no tengo que desalojar las barras. Se van a desalojar las barras. Que se desalojen las barras ya. Y la ministra Rando, empezando con el desarrollo de las noticias, ministra de Salud Pública, desestimó la recomendación de no sobrepasar la ingesta diaria de 2.000 miligramos de sodio, pese a que esta recomendación es hecha por el propio Ministerio de Salud Pública y por la Organización Mundial de la Salud. También en sala, durante su primera alocución, comparó la proporción de sodio que actualmente tiene el agua que se distribuye en Montevideo y área metropolitana con el sodio que tienen algunos alimentos que en general son, digamos, o tienen en algunos casos hasta excesos en ese sentido. La titular de Salud Pública, Karina Rando, comparó el consumo de agua recomendado en aproximadamente 2 litros diarios para mantener la salud con alimentos con exceso de sodio, incluso desaconsejados por las autoridades sanitarias. Además, desestimó las recomendaciones de su propia cartera y de la Organización Mundial de la Salud sobre el consumo de sodio diario. Recomiendan consumir hasta un máximo de 2.000 miligramos de sodio por día. El informe técnico realizado por la World Health Federation, Society of Hypertension and European Public Health Association concluye que no existe evidencia, inclusive en ensayos controlados aleatorizados, que son los de mejor calidad, de un riesgo cardiovascular significativamente menor cuando se baja la ingesta de sodio a 2,3 gramos día en comparación con ingesta moderada o promedio. Que aunque la recomendación de la OMS es de consumir 2 a 3 litros días de agua, yo pregunto acá quién consume 3 litros de agua por día y probablemente la mayoría de nosotros no consuma eso. En el Uruguay, según los estudios hechos en Uruguay, se consume un promedio de 674 mililitros por día de agua. Clima de interpelación, lo vimos hace un ratito. Durante la sesión, la vicepresidenta de la República, quien preside el Senado, Beatriz Argimón, ordenó desalojar las barras. Sí, en el momento en el que estaba hablando el miembro interpelante, el senador nacionalista Sergio Botana. ¿Saben en cuántas localidades tenemos arsénico en exceso en el Uruguay? Y que el Frente Amplio, el gobierno del Frente Amplio convivió con esto sin haber hecho absolutamente nada, donde hay riesgo para la salud humana, en 163 localidades de este país, que ya empezó el proceso de inversión para revertir este daño. En 163 localidades del Uruguay se está envenenando, muy de a poquito es cierto, pero esto es envenenar a la gente. Que la gente tenga problemas sensoriales con el agua no es envenenar a nadie.
Ni me proteja, señora Presidente, no necesito. Vamos a leer No el necesito. artículo que establece que las barras no pueden... Silencio, por favor. Vamos a proceder a la lectura, si no tengo que desalojar las barras. Se van a desalojar las barras. Que se desalojen las barras ya. Y un editorial del semanario La Mañana vinculado a Cabildo Abierto cuestionó expresiones de la vicepresidenta de OCE, Susana Montaner, sosteniendo que pueden ser síntoma de que el agua salada empieza a afectar la sinapsis. En el artículo también se dice que durante el actual gobierno, porque de hecho fue cuando se creó, el Ministerio de Ambiente confundió su misión con cuestiones o con objetivos de tipo económico y se recurrió a la ironía para cuestionar la gestión del ex ministro, actual senador colorado, Adrián Peña. El editorial de La Mañana recuerda al fallecido ministro de Defensa Frente Amplista, Eleuterio Fernández Huidobro, y su planteo de diversificar las fuentes de agua para potabilizar. Hoy, transcurridos casi 15 años, el sistema político sigue enfrascado en una discusión entre Casupá y Arasatí, como si tratara de mandar el Apolo 11 a la Luna, sostiene. Califica a Uruguay como colegiado a la enésima potencia porque no le resulta claro a la ciudadanía en quién recae la carga de las decisiones. La ausencia de directivas claras lleva a que cada uno salga a opinar lo primero que se le pasa por la cabeza, afirma. En el texto se cuestiona a la vicepresidenta de OCE, Susana Montaner. Nos insinúa que tomar agua embotellada no sería un gran problema, ya que la población estaría acostumbrada a ingerir Coca-Cola, en lo que puede constituir un síntoma temprano de que el agua salada empieza a afectar la sinapsis, dice textualmente. También critica al Ministerio de Ambiente, cuyo titular, Robert Bouvier, aseguró que el agua no es potable pero es bebible. El editorial sostiene que el ministro exhibió una claridad conceptual que no se advertía desde que el exministro Adrián Peña prohibió la utilización de pajitas de plástico en el territorio nacional. Se trata de un ministerio que desde su origen confundió su misión de cuidar al medio ambiente por la de ser expeditivo con las demandas del complejo industrial forestal, sentencia. Volviendo a la interpelación que sigue transcurriendo en el Senado, ¿qué planteó el Frente Amplio, el partido que hizo la convocatoria? Bueno, cuestionó al gobierno por entender que no tomó acciones sobre el agua cuando se declaró la emergencia agropecuaria. El ministro de Ambiente, aquí presente, ha dicho antes que estábamos en una etapa de preocupación. A nuestro juicio, estamos en una etapa de límite crítico. Ojalá que llueva, ¿no? Ojalá que llueva, pero en realidad, si esto no sucede, de acuerdo con la composición del lugar que nosotros tenemos, estaríamos en una situación muy dura para la sociedad uruguaya, que por todos sus antecedentes sabrá responder y salir, pero con muchos dolores en el camino. Y esto supone muchos acuerdos. A nuestro juicio debería haber una especie de comité de crisis y una mesa de respaldo político nacional, teniendo como unidad ejecutora a el SINAE, ¿no?, para estas circunstancias. Pero nadie se imagina que el Uruguay puede estar en esa situación y que este sea un tema solo del gobierno. Nuestra actitud es colaborar en este proceso, pero tener claridad de hacia dónde vamos y quién tiene las responsabilidades últimas que la ciudadanía ha determinado. Bueno, cambiamos momentáneamente o por un ratito de tema. El directorio de Antel aprobó por mayoría la compra de un bloque del espectro de la tecnología 5G que le fue reservado a la empresa estatal. Y esta aprobación generó diferencias entre los directores oficialistas y el director frente amplista del ente. La resolución establece que Antel pagará por el bloque asignado $28.075.500, que representa el promedio de lo que pagaron Claro y Movistar durante la subasta.
La resolución fue aprobada por mayoría con el voto contrario de Daniel La Rosa, representante del Frente Amplio en el directorio. En ese marco, el presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, y el ministro de Industria, Omar Paganini, criticaron la actitud del director opositor. Según Gurméndez, su voto fue un palo en la rueda, ya que de haber prosperado su postura, Antel estaría en desventaja frente a sus competidores. Obtener este aspecto es el factor fundamental para que Antel se mantenga en el liderazgo tecnológico y comercial y para ser competitivo, dijo Gurméndez al diario El Observador. En las últimas horas, La Rosa respondió a las críticas del gobierno. El jerarca aseguró que el desarrollo de 5G en telefonía móvil es un pilar necesario para Antel y para el desarrollo productivo del país. Según La Rosa, Antel cuenta con un despliegue imponente de fibra óptica y una robusta red de radiobases que le permiten un despliegue eficiente de esta tecnología. Sin embargo, el actual directorio sistemáticamente rechazó todas las propuestas para impulsar esta tecnología a la espera de esta subasta, lo que en los hechos favoreció a sus dos competidoras. Nuestro país hoy está muy rezagado a nivel internacional. Pasamos de ser líderes en fibra óptica al hogar y 4G a ocupar las últimas posiciones en el mundo y la región en desarrollo del 5G, fustigó La Rosa. Más de los entes. Mañana en el directorio de ANCAP se pondrá a votación el pliego licitatorio para asociar al sector Portland con empresa privada. El director frente amplista del ente, Vicente Iglesias, solicitó que se postergue la votación en el entendido de que no tuvo los pliegos a tiempo. Solicité un aplazamiento del tema. El pliego se me dio, el aplazamiento no lo sé. Eso se verá mañana. Un pliego de esa característica que va a traspasar mi periodo de gestión, necesita ser mirado con detenimiento. No obstante, tengo mi pensamiento que ya lo he expresado en varias oportunidades cada vez que se me ha solicitado, es que este pliego, esta forma que se plantee de asociación debería pasar por el Parlamento a los efectos de que haya una discusión más plural, más democrática y que salde todos los temas. ¿Qué consecuencias podría traer? ¿Se maneja por parte del Frente Amplio la posibilidad de una interpelación al ministro Omar Paganini por este tema? No sabría decirle, de eso no sabría decirle. ¿Pero es una posibilidad? Puede ser una posibilidad entre muchas, pero no sabría decirte qué piensa porque no he hablado con Fernando Pereira todavía, en función de que no he podido todavía hacerme una composición cabal de todo lo que está dentro del pliego. Otro asunto, este jueves desde las 13 horas habrá paro en los liceos de Montevideo por una asamblea de docentes de secundaria. Hablamos de este tema con Andrea Revuelta, que es dirigente del sindicato de secundaria de Montevideo, que dijo que las autoridades no tienen interés en solucionar los problemas de relacionamiento que se han señalado en distintos liceos y tampoco en proporcionar recursos para llenar vacantes. Jennifer Charro dijo que el salón se iba a quitar igual, aunque sabemos que no se puede construir una rampa allí. Y está todo, estamos tratando de tomar alguna medida para ver cómo resolvemos las situaciones. En el caso del Damaso, el Liceo 41, el Liceo Dausá, que han tenido situaciones de violencia extrema, también estamos a la espera de alguna resolución, pero no detectamos ningún tipo de interés o de voluntad de resolver o de aportar nada. En realidad, sabemos que rendición de cuentas está próximo, no hay previsto ningún gasto presupuestal con respecto a creación de cargos, que es lo que se está necesitando para cubrir equipos multidisciplinarios en los liceos, por ejemplo. Sin embargo, el presidente Robert Silva hablaba del llamado a 60 psicólogos en secundaria y que, bueno, que con esta actitud de paralización y denuncia, los docentes no están contribuyendo. El llamado, primero que nada, tiene que tener los cargos presupuestados para poder cubrirlos, es imprescindible. Venimos reclamando esto ya desde el año pasado, donde había equipos multidisciplinarios y se desarmaron, y creemos que la situación es una situación de emergencia educativa y que necesitamos ya contar con los recursos para poder asistirla. Volvemos a la problemática del agua desde Montevideo, porque la Intendencia Capitalina habilitó un número de WhatsApp para que la gente pueda reportar la existencia de pérdidas de tuberías, tanto en veredas como en la vía pública.
Los mensajes deben enviarse al 092-250-260 y a esta hora la comuna recibió 185 solicitudes que fueron derivadas a OCE. Si bien es el mismo número que se utiliza para la recolección de residuos fuera de los contenedores, la Intendencia anexará este servicio de denuncia para hacer una georreferenciación de las pérdidas de agua en la capital, en pos de colaborar con OCE en el marco de la crisis hídrica. La comuna explicó este miércoles que cuando un usuario constate una pérdida de agua en veredas o vía pública, se tiene que enviar la palabra pérdida junto a una foto y la ubicación a través del WhatsApp 092-250-260. La habilitación de este servicio es una de las 20 propuestas presentadas el pasado lunes por la Intendencia de Montevideo al Poder Ejecutivo. En el punto número 7 se establecía reforzar las capacidades para detectar pérdidas de agua en la capital del país. Según explicó la Intendenta de Montevideo, Carolina Cose, el objetivo es generar un sistema de inspección integrado para relevar pérdidas de agua, para lo cual la Intendencia aportará todos los recursos que tiene a disposición, entre ellos el call center, los inspectores y el sistema de motocarros. Y desde el sábado la Intendencia de Montevideo pondrá puestos de clasificación en todas las ferias para recibir cartón, latas y plástico, y también habrá puntos de clasificación en otros espacios públicos que serán publicados en la página web de la comuna. Esto es en respuesta al aumento de residuos plásticos derivados de la venta masiva de botellas y de bidones de agua. A partir del sábado, de aquí en adelante, en todas las ferias de Montevideo, la Intendencia va a estar presente con un puesto para recibir cartón, latas y plásticos, lavados y secos, vidrio no, y vamos a clasificar en todas las ferias de Montevideo. Adicionalmente, vamos a tener puntos de presencia para que la gente pueda dejar cartón, latas y plásticos en las siguientes plazas en el horario de 7:30 a 19 horas. En la Plaza Vidiela, en Colón, en la Plaza Argentina, en la Ciudad Vieja, en la Plaza Democracia, en Tres Cruces, en la Plaza Pepe de Lía, en la Plaza Chopin, en Malvin, en la Plaza Santa Mónica, en Carrasco Norte, en el Parque de las Esculturas, enfrente del nuevo Centro Shopping y en el Parque Rodó. También vamos a tener puntos de clasificación de plástico, cartones y latas de 7 a 18 horas en las Letras de Montevideo en Positos, en el Intercambiador Beloni y en Avenida Italia y Recaldoni. Ya estamos haciendo diversas gestiones para aumentar la cantidad de lugares. Creemos que este problema tan grave del agua, que a su vez nos trae un problema de exceso de envases de bidones, nos puede conducir en conjunto con esta infraestructura que estamos poniendo a disposición de la ciudadanía a verdaderamente marcar una diferencia en el esfuerzo de clasificación y reciclaje de todo Montevideo y sacar de esta crisis algo bueno. Y a solicitud del Frente Amplio, mañana la Junta Departamental de Montevideo tomará la propuesta de asignar una partida de dinero para la compra de agua embotellada para los merenderos, donde se la puede utilizar para preparar la leche en polvo. Novedades desde Exteriores, Martín. Aparentemente en el Parlamento, porque se prepara una de las dos conferencias de prensa vinculadas a la interpelación que transcurre en el Senado. En este caso, la del oficialismo, coalición de gobierno. Está allí Mariana Abreu. Le damos la palabra. Así es, Martín, está comenzando esta conferencia de prensa por parte de la coalición de gobierno en relación a esta interpelación a los ministros de Ambiente y de Salud Pública. Escuchamos al ministro de Ambiente, precisamente Robert Bouvier. Ha sido la preocupación desde el primer día para nuestro ministerio. Y como prueba de ello es que hemos llevado a cabo, y hoy lo explicamos en el recinto del senador interpelante, que vamos a llevar a cabo la principal obra que ha existido en la historia en cuanto al uso y la distribución de agua, que es la obra Arasatí, con una inversión de más de 250 millones de dólares. Sin lugar a dudas, esto significa para nuestro ministerio un hito. También queremos decir que hemos respondido todas las preguntas del señor senador interpelante. Me parece que no quedaron dudas al respecto. Y lo que sí queremos decir hoy, después de habernos puesto a las órdenes para que juntos busquemos la solución a este grave problema que estamos teniendo, es que tenemos que convocar desde aquí a la población a hacer un uso más responsable del agua y que tomemos conciencia de que en esto nos jugamos todos. Este es un problema que tenemos que solucionarlo entre todos. Muchas gracias. Buenas noches.
desde el punto de vista del Ministerio de Salud Pública, fuimos convocados para hablar de las repercusiones de esta situación sobre la salud, de las actividades y las medidas que se han tomado al respecto. Realizamos un raconto de la situación desde el mes de febrero, marzo, abril y mayo, de lo que ha sucedido en cuanto a las comunicaciones con OCE, a las acciones tomadas, los documentos que fueron analizados, las consultas que se hicieron a nivel país y a nivel internacional, las consultas que se hicieron ya cuando se declaró la excepcionalidad con las diferentes cátedras y miembros de la Academia y la Academia Nacional de Medicina. En realidad se hizo toda esa exposición. Posteriormente se contestaron todas las preguntas que realizó el miembro interpelante, lo cual nos generó un profundo agrado que él también lo haya reconocido y que haya mencionado que Salud Pública contestó las preguntas. Después de ello se recomienda y se recomendó nuevamente las precauciones que hay que tener para aquellas poblaciones de riesgo y sobre todo se quiere dar a la población la tranquilidad de que estamos en una situación en la cual el consumo de agua es agua segura, podrá o no ser con un gusto más agradable o menos agradable para la población, pero el agua es segura para aquellas personas que no tengan enfermedades y no tengan factores de riesgo, como ya se han dicho en el día de ayer y en las diferentes comunicaciones que se han hecho a través del Ministerio de Salud Pública, de la Facultad de Química, de la Universidad de la República y que se han replicado en varios medios. Todas las recomendaciones que aún no han cambiado son las mismas, están en diferentes medios de prensa y queremos darle la certeza y la seguridad a la población de que el Ministerio de Salud Pública está realizando una monitorización continua de esta situación, que si hay algún cambio en la misma y si hay un aumento de riesgo para cualquiera de las poblaciones mencionadas o alguna otra, la población va a ser la primera que se entere de qué está sucediendo para que tenga la tranquilidad absoluta de que va a contar con las garantías para poder sentirse cuidado y saludable. Hacemos 4 preguntas. Buenas noches, Laura Rodríguez, de Canal 4, de Telenoche. Quería consultarles con respecto a una de las propuestas que hace el Frente Amplio de un plan nacional, un gran acuerdo de inversión en obras de aquí a 2045, teniendo en cuenta que Arasatí ya está sobre la mesa, si se piensa o se maneja tener otras alternativas. También el ministro Peña hablaba de que pensaba que Casupá debía realizarse. Si esa posibilidad y ese planteo, más allá de las preguntas respondidas, queda planteada. Bueno, el gobierno determinó 3 probables inversiones, ¿ya?, que fueron en su orden: Arasatí, que ahora el 6 de junio se abre la licitación y es una inversión en curso; el tema de reducir las pérdidas, que también hay una iniciativa de 10 años que ha encarado OCE y que también está en proceso de ejecución; y como tercera parte y complementaria, la represa de Casupá. Esa es lo que tiene hoy el gobierno carpeta. Bueno, allí veíamos entonces la conferencia de prensa del oficialismo en el Senado, en el medio de esta interpelación que continúa seguramente hasta altas horas. Estamos recibiendo en este momento al sociólogo Eduardo Botinelli en la columna de todos los miércoles de Análisis Político y tengo que empezar a preguntarte por esto, ¿no? Hablaban recién el ministro de Ambiente, la ministra de Salud Pública, el ministro de Ambiente, que dice que entonces sí van por el proyecto Arasatí. Más allá de eso, hay un cruce político, ya vamos a ir también con lo que significa esto para la población en general y la opinión pública, pero un cruce se ha dado en esta situación de echarse culpas del gobierno anterior, el Frente Amplio, hacia el actual que dice que es responsabilidad y que es culpa, lo dijo Botana, lo dijo así, ¿no? Es culpa del Frente Amplio. ¿Qué pasa con esta interpelación? ¿Tiene alguna consecuencia? ¿Abona más esta grieta? ¿Qué es lo que sucede? Bueno,
Sí, la verdad lo que estamos viendo es un poco más de lo mismo, ¿no? Es decir, no tenemos novedades. Todavía no terminó la interpelación, hay que ver cómo sigue. No parece que vaya a tener elementos constructivos, digamos, de generar algún tipo de política de Estado o algún tipo de acuerdo más de todos los partidos en un tema que es clave, no solamente desde el punto de vista sanitario o de la vida cotidiana, sino hasta estratégico como país. Y sin embargo, en eso estamos teniendo permanentemente ese tipo de cruces, ¿no? Es decir, bueno, la referencia a lo que no se hizo en este gobierno y el anclaje del oficialismo en lo que no se hizo en el Frente Amplio. Y así ha estado la discusión política en el último tiempo, es decir, lamentablemente muy estancada en esos términos y poco espacio para la construcción más de largo plazo. Ahora, esta situación que estamos viviendo con el agua, el déficit hídrico y además la calidad del agua, tiene una afectación evidente en la población que quizás vaya más allá del tema sanitario, ¿no? Ha generado muchísimo ruido. ¿Qué impacto desde el punto de vista político partidario puede tener esto? Bueno, a ver, lo primero es tratar de dimensionar en términos del impacto, o sea, cuánta población está siendo impactada directamente por el problema, donde claramente está concentrado geográficamente en una porción pequeña del territorio nacional, pero que nuclea más de la mitad de la población. Si estamos hablando de Montevideo y de la metropolitana, en principio es eso, alguna otra ciudad en el interior, pero está como bastante encapsulado en términos territoriales. Esto no quiere decir que no afecte en términos de opinión pública, que lo que está sucediendo, que todos los medios masivos están, digamos, cubriendo más las repercusiones en redes sociales, no vaya llegando al resto del país. Por alguna información, digamos, que ha circulado, es que todavía al norte del país no es algo que esté preocupando. Sí. Sin embargo, es claro que la mayor proporción de la población está siendo directamente afectada, es decir, en su vida cotidiana, y eso hace a, bueno, esto que tú decías, ¿no? Es decir, es la vida cotidiana de las personas la que está siendo afectada por esta situación. Lo clave acá, digamos, para pensar en términos de impacto es, digamos, más que la intensidad en términos de qué es lo que sucede. Sí, obviamente, si esto se agrava aún más, va a ser complejo, pero sobre todo la duración en el tiempo parece ser un factor relevante, porque una cosa es atravesar una coyuntura específica de algunas semanas de esta situación y otra cosa es que esto se prolongue un poco más en el tiempo y no solamente es la vivencia personal, sino cómo empieza a circular con mayor durabilidad en el tiempo la situación en quienes las padecen directamente, concretamente en la vida cotidiana, pero también en lo que va desplazándose en la agenda política. Además, una situación histórica, ¿no? Nunca se vivió algo como esto, ¿no? No, sin dudas. Sin dudas es un quiebre en las costumbres de la ciudadanía, en Montevideo y el área metropolitana. Es decir, eso de tomar el agua de la canilla sin preocupaciones, a lo sumo quizás el uso de los filtros en el último tiempo, ¿no? que se extendió un poco. Obviamente el consumo de agua mineral ya había aumentado hace años, pero es claro que hay un quiebre incluso en el vínculo cotidiano y el uso que se hace, que es algo que no estamos acostumbrados. Podría pensarse, o muchos podrían pensar, que esto en realidad es totalmente ajeno al gobierno de turno, ¿no? O sea, consecuencia de la sequía, del cambio climático, en fin. Ayer recibíamos en la columna de la Oficina de Percepción Ciudadana a Juan Ignacio Dorrego contándonos sobre la consulta que se hizo a propósito del aumento en el consumo del agua embotellada por esta situación. Y un dato que es importante, o que viene al caso quizás, es que también se consultaba sobre las responsabilidades de esta situación, ¿no? Y 4 de cada 10 personas consultadas atribuía la responsabilidad de esta situación al gobierno actual, 1 de cada 10 al gobierno anterior del Frente Amplio y 1 de cada 4 entendía que había un poco de responsabilidad de ambas partes. Evidentemente es un tema que está ahí y que hay como un poco una necesidad también de atribuir ciertas responsabilidades. Si se hubiera hecho algo no estaríamos en esta situación. No, sin duda, si se hubiese hecho, además, en este gobierno o en el anterior, digamos, ¿no? Terminan estando un poco divididas algunas de las partes. Sí.
Pero claro, cuando un gobierno atraviesa una situación, digamos, podemos dividir en 3 grandes niveles el impacto o cómo se forma, digamos. Un primer nivel que podemos decir, bueno, son factores externos al gobierno, que el gobierno que hace es enfrentar algo que no tendría por qué hacerlo si no fuese por esos factores externos, ¿no? Para poner un ejemplo drástico, una guerra. Para poner un ejemplo más reciente, la pandemia, ¿no? Es decir, es claramente el gobierno se enfrenta a algo que es totalmente ajeno y que lo que hace es gestionar un impacto, un elemento que le viene de afuera, y ante cualquier resultado positivo es ganancia del gobierno. Y los impactos negativos, salvo que sean muy drásticamente negativos, suelen licuarse en la responsabilidad externa. El otro eje, digamos, de análisis que podemos hacer tiene que ver con lo que podemos llamar agentes internos. Es decir, bueno, esos agentes internos son problemas de gestión que están directamente vinculados al gobierno, ¿no? O sea, omisión, por acción o por omisión, sí, el gobierno tiene la responsabilidad directa y es prácticamente inviable quitarle la responsabilidad. Bueno, esto se ubica en un tercer nivel que es una especie de híbrido entre las dos. Hay un factor externo, sí, que tiene que ver con el cambio climático, con la sequía, la falta de lluvias, de agua, y hay un factor híbrido también, externo o interno, que es cuánto es de responsabilidad de este gobierno y cuánto del gobierno anterior o de la construcción histórica de posibles paliativos ante una situación así, pero sí hay una parte de responsabilidad en este gobierno. Es decir, claramente quien está gestionando la crisis es el gobierno actual y no puede manejarse como un agente absolutamente externo. Hay incidencia externa, pero hay un agente interno que es la gestión del gobierno. Para terminar, consultarte cuánto puede pesar esto a nivel político, ya que se trata de algo mucho más tangible que otras crisis que ha estado atravesando el gobierno en los últimos tiempos. Bueno, sí, claramente esto, digamos, cuando uno habla de millones de dólares invertidos, ganados, perdidos por un gobierno, cuando se habla de una concesión, como fue el aeropuerto, o la construcción de una planta como UPM, son cosas que no son tangibles para la gente. No son la cotidianidad y que se pueda dimensionar de lo que se está hablando. Acá estamos hablando de un tema tangible, diario, cotidiano para las personas, y eso tiene una dimensión distinta al momento de la evaluación de los impactos para la propia población. Es decir, bueno, el déficit fiscal sube o baja al conjunto de la población, si bien tiene un impacto muy fuerte, claro, pero totalmente indirecto, sí, para las personas. La reforma de la seguridad social, por ejemplo. También, ¿no? Es decir, son cosas que no están impactando directamente. Bueno, esto impacta directamente en la cotidianidad. Entonces, lo que decía al comienzo, cuánto tiempo dure y cuántas personas terminen siendo alcanzadas, si esto queda encapsulado en esta región geográfica, pero cuánto tiempo dure, es un elemento clave. Sí parece, obviamente, visible, es que hay una afectación del gobierno. El tema es la velocidad de la respuesta y cuáles son las respuestas que puede dar el gobierno para, de alguna forma, mitigar daños y, en todo caso, lograr empatar una situación. Ganancia no va a tener con esto, eso claro, es claro. En todo caso, el gran desafío que enfrenta el gobierno es cómo mitiga los impactos negativos que pueda tener esta situación. Bien, bueno, Eduardo, como siempre, seguiremos analizando. Sin duda. Seguramente. Bueno, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Ya sigue Martín con más información. Y es tiempo de salir otra vez de los estudios de TV Ciudad. Está pronta Macarena Vico. Adelante, Macarena. Bien, Martín, sí, estamos en la Federación de Maestros justamente para ver qué pasa, cuál es la preocupación que tienen desde el sindicato las trabajadoras que trabajan en los centros de estudio con el abastecimiento de agua para los niños y las niñas, pero también para los trabajadores. Justamente estuvieron presentando una carta en estos días reclamando que se garantice la distribución de agua para todos los centros educativos. Estamos con Elvia Pereira justamente para saber qué respuesta han tenido al reclamo y a qué se han enfrentado las directoras de los centros educativos a la hora de intentar conseguir proveedores para abastecer el agua. Bueno, efectivamente, más allá de
de acordar que este tema del agua es un tema muy sensible, que no solamente pasa por el agua necesario para los alimentos, ya sea la copa de leche o la elaboración de los alimentos en los comedores, sino el abastecimiento de agua para las necesidades de niñas, niños en todos los centros escolares del área metropolitana y para trabajadoras y trabajadores. Nosotros lo planteamos a la Dirección General de Primaria. Hoy tuvimos una bipartita de las mensuales que tenemos con Dirección General, donde se nos informó paso a paso los planes que tienen para ir de alguna manera haciendo frente a esta situación. Hasta el 9 de junio ellos entienden que está resuelto el tema del abastecimiento en las escuelas, a lo que nosotros le decimos en cierta medida, porque no solamente con el aumento de la partida de dinero a los directores se soluciona el problema, porque hay algunos proveedores que no tienen la suficiente cantidad de agua para abastecer a las escuelas, a la demanda de las escuelas. Bueno, se estuvo en comunicación con OCE, OCE lo que hizo fue hacer un tipo convenio con alguna de las empresas que abastecen a distintos proveedores de zonas, de las zonas más complicadas, donde están las escuelas, para abastecer con mayor medida y que las escuelas no tengan problemas. Ahora, sí hay algo que hay que tener claro, y es para todas las directoras de los centros escolares, que si hubiese alguna dificultad a la hora de preparar la copa de leche, hay que comunicarse inmediatamente con la nutricionista, que va a orientar cuál es el alimento sustitutivo en materia nutricional para que los niños no pierdan lo que necesitan en cuanto a la ingesta de la leche o, en su defecto, algún otro alimento. Se nos habló de fruta, que también le planteamos el costo. No es lo mismo el costo del agua que el costo de la fruta. Bueno, la Dirección de Primaria advierte que eso ya está resuelto en materia presupuestal. Ahora, ¿qué pasa? Y fue uno de los temas que nos plantearon, ¿qué pasa después? Si esto se agudiza, porque hay que prever también los días después. Bueno, que se está previendo la compra en sachet de 48.000 litros de agua por día para abastecer las escuelas en sachet. Aquí la dificultad que tienen es una dificultad de logística, y así nos la plantearon. El hecho de cómo hacer para distribuir estos sachets, en caso de ser necesario, a cada una de las escuelas, y manifestaron la preocupación. Desde el sindicato lo que hicimos fue intentar posibilitar en una medida que es de emergencia las ayudas necesarias desde los trabajadores, las trabajadoras, tanto de primaria como el resto de los trabajadores, que posiblemente se vaya a estar trasladando esto al PIT-CNT, al resto de los trabajadores, para ver de qué manera, así como hemos estado al frente de ollas populares, así como hemos estado en la pandemia distribuyendo las viandas de alimento para que llegue a todos los niños, cómo no hacerlo ahora y cómo no escatimar o hacer todos los esfuerzos posibles para que les llegue el agua a los niños y a las niñas. Y bueno, vamos a estar en ese canal. Bien, van a mantener un seguimiento entonces de la situación. Efectivamente, el viernes va a haber una evaluación dentro de la órbita de primaria y vamos a estar informando del tema. Bien, muchísimas gracias, Silvia, por estos minutos. Es todo por acá, compañeros. Seguimos con ustedes. Muchas gracias, Macarena, y continuamos nosotros con otra información. El acto de reconocimiento estatal por los crímenes de Silvia Reyes, Diana Maidanic, Laura Raggio, Luis Eduardo González y Óscar Tassino se realizará en el mes de junio. Estamos hablando de crímenes cometidos durante la dictadura, de los que es responsable el Estado, y justamente los detalles mencionados por Natalia son resultado de un ámbito en el que participaron las familias de las personas que fueron víctimas y el Poder Ejecutivo.
El acto de reconocimiento de la responsabilidad del Estado es parte de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dictada el 20 de diciembre de 2021. Allí se estableció que el Estado uruguayo es responsable de los crímenes de Diana Maidanic, Laura Raggio y Silvia Reyes, ocurridos el 21 de abril de 1974, y de las desapariciones de Luis Eduardo González González, ocurrida en diciembre de ese año, y de Oscar Tassino, quien murió bajo tortura en julio de 1977. Luego de varios encuentros que terminaron sin avances, esta semana se llegó a un acuerdo entre los familiares de las víctimas y el Poder Ejecutivo, que estuvo representado por el vicecanciller Nicolás Albertoni, sobre los detalles del acto. Entre otras cosas, se estableció que la ceremonia se realizará en el mes de junio en el Palacio Legislativo, con la oratoria de la vicepresidenta de la República y de un representante de familiares de detenidos desaparecidos. Los familiares aspiraban a que el acto fuera encabezado por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, pero desde el gobierno se decidió que quien representará al Poder Ejecutivo será la vicepresidenta Beatriz Argimón. Ahora cambiamos de tema, porque el ex director de Seguridad y Convivencia del Ministerio del Interior, Santiago González, reconoció que se atendió en el hospital policial, por más que previamente lo había negado. En su cuenta de Twitter pidió perdón por su proceder. A través de su cuenta de Twitter, González se refirió a la polémica por el uso de los servicios del hospital policial y reconoció algo que hasta hace unos días había negado. Utilicé el hospital policial, no debió suceder, renuncié, pido perdón a mis amigos, a mis compañeros, a todos por haber actuado de esa manera. Quiero que todos sepan que me arrepiento de lo que pasó y espero ganarme la confianza nuevamente con trabajo y entrega, escribió González. Lo comunicado por el exdirector de Seguridad y Convivencia Ciudadana confirma que no solo que fue atendido en el hospital policial, lo que este gobierno definió que no está permitido, sino que mintió al decir públicamente en más de una ocasión que no lo había hecho. Una investigación de urgencia del Ministerio del Interior había concluido que González no había retirado medicación del hospital y que no surgen probadas supuestas irregularidades vinculadas a que fuera atendido en ese centro de salud. En ese momento, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, respaldó a la ahora ex jerarca. Sin embargo, en una respuesta a un pedido de acceso a la información pública, el ministerio cambió su versión y comunicó que González se atendió unas 13 veces, incluyendo el uso de servicio de emergencia, policlínicas y el retiro de medicamentos en farmacia. Más del llamado a sala, ahora conferencia de prensa en el Palacio Legislativo de la bancada opositora del Frente Amplio. Vemos y escuchamos. En agua. Así es, Martín, recién comenzó esta conferencia de prensa de la oposición. Antes, decir una novedad que estuvo en las palabras del presidente de OCE, Raúl Montero. Confirmó que se solicitó por parte del gobierno una nueva prórroga del préstamo para financiar el proyecto de la represa Casupá. Esto quiere decir, en otras palabras, que se va a seguir dilatando de alguna manera la concreción de este proyecto. Ahora sí vamos a escuchar a Enrique Rubio, quien fue el senador interpelante de los ministros de Ambiente y también de Salud Pública. Para los diferentes escenarios posibles, así como también a los actores sociales y académicos. Y finalmente solicitamos se inicie un necesario proceso de diálogo y acuerdo nacional para realizar grandes obras con perspectiva hacia el 2045. Esa ha sido la conclusión de nuestra bancada después de esta jornada parlamentaria. Estamos abiertos a las preguntas que ustedes quieran formular. Por acá, Laura Rodríguez, de Telenoche. Quería consultarles con respecto al llenado de vacantes, porque una de las cosas que sí se habló en el plan, o por lo menos una de las medidas presentadas ayer en Torre Ejecutiva, hablaba de poder reparar rápidamente los caños. ¿Cómo entienden que han compartido algunos números, cómo está la situación ahora y cuánto se necesitaría para tener ese plan de contingencia en cuanto a salir cuadrillas a la calle a reparar estas roturas? Sí, nosotros hoy planteamos muy claramente que desde octubre se tiene clara conciencia de la situación de crisis hídrica,
En ese momento se determinó la emergencia agropecuaria y no se tuvo ni un momento a detener que también eso impactaba al consumo humano. Des en cuenta la gravedad que estamos viviendo de que se dejó de hablar de agua potable, ahora estamos hablando de agua apta para el consumo humano. Es una cosa muy grave para el Uruguay. En ese sentido, tampoco nosotros encontramos hoy una propuesta de una agenda de soluciones para esta crisis que tan mal gestionada ha generado una situación dramática. Ya no es de crisis, sino que es una situación dramática. Entre ellas, que dejaron pasar que 1.040 trabajadores de OCE se perdieran en estos años. Nosotros en algún momento planteamos que se eliminara del presupuesto lo que evitaba que se ingresaran personal a los ministerios con mayores dificultades, y algún ministerio, creo que el Ministerio de Ganadería lo logramos, pero no para la OCE. Hay 1.040 trabajadores menos. Ustedes vieron que nuestros intendentes, y yo supongo que todos los intendentes, van a estar afines a colaborar con sus cuadrillas para evitar las pérdidas de agua que también han sido permanentes y son parte también de este problema. Y buenas tardes, Mariana Abreu de TV Ciudad. Recién el colega Martín Les de Canal 10 consultaba a las autoridades de OCE por una posibilidad de prorrogar el préstamo para financiar el proyecto de la represa Casupá, algo en lo que el Frente Amplio ha insistido bastante. Desde el Frente Amplio incluso hay también planteos de la necesidad de diversificar la fuente de agua para potabilizar. Incluso desde la academia también ha habido cuestionamientos hacia las cianobacterias, hacia las dificultades que puede generar también el represamiento del agua. ¿Qué tienen para decir al respecto de eso? Bueno, lamentablemente el gobierno decidió ahorrar donde no tenía que ahorrar. Y lo que hizo es recortar el presupuesto de OCE de inversiones y de funcionarios, como se decía aquí. Y en ese camino también decidió algo que estaba hecho los estudios, contratado el crédito con la CAF, y que efectivamente podría ser una solución estructural para sostener de alguna manera la demanda de agua potable de la población del área metropolitana, decidió no hacerlo. Y la verdad es que en el cuarto año de gestión de este gobierno no tenemos ninguna obra. Es decir, que los problemas que tiene el Uruguay desde el punto de vista estructurales, el gobierno no los ha resuelto. Nos quedamos sin el pan y sin la torta por malas decisiones políticas de este gobierno. Pero además, como bien se decía aquí, frente a la crisis tampoco se hizo nada. El directorio de OCE y las autoridades del gobierno se sentaron a mirar cómo bajaban las reservas de agua potable sin hacer absolutamente nada. Y ahora tenemos en esta semana, cuando hemos llegado a tener el mínimo de reserva en Paso Severino, que son 6 millones de metros cúbicos, de una capacidad de más de 80 millones de metros cúbicos que tenía el Uruguay, empiezan a surgir medidas, como en la conferencia de prensa que vimos ayer, que si se hubiesen hecho hace 3 meses, no estábamos en estas circunstancias. Se quedaron mirando cómo nos quedábamos sin agua los uruguayos. Y eso es imperdonable. Estamos en vivo para BTV Noticias. Le quisiera solicitar al senador Rubio si podría reiterar cuál fue la exhortación que hicieron al presidente de la República. Gracias. El presidente de la República ha desaparecido del escenario. Ese es uno de las preocupaciones fundamentales. Así como en otros momentos de crisis estuvo enfrentándola, en esta situación de la crisis hídrica no lo ha hecho. Y esta ausencia nos preocupa. Por eso nosotros hemos elaborado medidas e instamos a que las tomen. Nosotros estamos planteando, y esto es resorte del presidente de la República, de que releve al presidente de OCE y a la vicepresidenta de OCE por ineptitud, por no haber tenido competencia para adoptar medidas cuando meses antes ya se veía esta situación. Y estamos procurando
e instándolo al señor presidente a que forme un comité de crisis integrado por los partidos políticos, por los actores de la academia y por los actores sociales, para que elaboren propuestas para los diferentes escenarios posibles. Y estamos solicitando se inicie un proceso de diálogo y de acuerdo nacional para realizar grandes obras con perspectivas hacia el 2045-2050, porque este es un tema de Estado, este no es un tema de partidos, este es un problema que angustia a los ciudadanos, en este caso en particular en el área metropolitana y en otras localidades. Bien, escuchábamos entonces al senador Enrique Rubio, miembro interpelante en esta interpelación que se lleva adelante desde hace horas y que seguramente continúe por un buen rato más. Claro, porque esto se da durante el transcurso de un cuarto intermedio. Exacto. Pero la discusión y luego las mociones puestas a votación todavía están pendientes. Bueno, veremos, tendremos mañana, por supuesto, el desarrollo y más novedades a propósito de esto. Ahora les contamos que si las elecciones fueran este domingo, el Frente Amplio recibiría 41% de los votos y la suma de los partidos de la coalición de gobierno totalizaría 46% según la última encuesta de la empresa Factum. Si además de esa encuesta se toman en cuenta sondeos anteriores de la misma empresa, se ve como el Frente Amplio para Factum luce, digamos, estabilizado en 2 puntos porcentuales por encima, 2 puntos porcentuales por encima de su votación en 2019 y como en el caso del Partido Nacional se da una caída que hay quienes la asocian con el desgaste de gobernar. La encuesta cerró el 11 de mayo. El 46% de intención de voto para la coalición se divide en 23% para el Partido Nacional, 11% Cabildo Abierto, 8% para el Partido Colorado y 4% para el Partido Independiente. Un 3% votaría por otros partidos, 3% en blanco o anulado y el 7% restante no definió su voto. En cuanto a la evolución de intención de voto por partidos, Factum señala que los mayores movimientos registrados en el último año se dan fundamentalmente al interior de la coalición. El Partido Nacional tuvo una caída sistemática de la intención de voto desde el 28% al 23%. Sin embargo, la suma de la intención de voto a los partidos de la coalición se mantiene estable. El Frente Amplio registra un aumento del 2% en comparación con los resultados de las elecciones de octubre de 2019. El Partido Nacional se ubica 6% por debajo de la votación de 2019, Cabildo Abierto registra el mismo nivel que en dichas elecciones y el Partido Colorado se sitúa 4% por debajo. A su vez, el Partido Independiente registra un incremento sustancial del 3% sobre su votación. Estas pérdidas netas de la coalición multipartidaria que registra la encuesta se vuelcan a indefinidos o las recoge el Frente Amplio. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional. Ayer lo hacíamos hablando del juicio político al que se estaba sometiendo el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso y hoy tenemos que hablar, como ya se sabe, de la disolución de la Asamblea Nacional y el llamado a elecciones que deberá hacerse antes de los 6 meses, según está previsto en la Constitución ecuatoriana, en algo que se conoce como muerte cruzada. Son muchas las interrogantes que surgen a esta hora. De hecho, la oposición y particularmente el Partido Social Cristiano ha presentado una moción de inconstitucionalidad porque se entiende que para llegar a este extremo deben existir determinadas condiciones, por ejemplo, un estado de emergencia en cuanto a la situación democrática del país y otros elementos que no han estado presentes en este caso. Por eso el presidente Correa, el expresidente Rafael Correa, habla de un autogolpe. Son muchas las interrogantes porque ahora además Lasso va a poder gobernar por decreto. De hecho, ya aprobó una muy polémica reforma tributaria. Todo lo que podemos decir con respecto a la situación de Ecuador es que hay un gran signo de interrogación sobre el futuro democrático del país. He decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional.
Centenares de militares y policías rodean la Asamblea Nacional en la capital del país andino desde que Lasso frenó el juicio político que se le sigue por peculado. Se trata de una causa que investiga una supuesta red montada en el Ejecutivo y liderada por su cuñado para favorecer a determinadas empresas con la concesión de obras públicas. El mandatario recurrió a la muerte cruzada antes de que se inicie el segundo día de debate que debía llevarse a cabo en la Cámara para posteriormente votar la moción de censura en la que se requieren 92 votos para destituirlo, equivalente a 2/3 del Pleno. En su mensaje a la Nación, Lasso dijo que la solución debe poner fin a una confrontación irracional e inútil y acusó a la oposición de llevar adelante un proyecto político que busca la desestabilización del gobierno, de la democracia y del Estado, y afirmó que todos los esfuerzos del Poder Legislativo están enfocados en desestabilizar al gobierno con un juicio político infundado. Desde la oposición, el expresidente Rafael Correa calificó de ilegal la medida y denunció la militarización de la Asamblea Nacional. Minutos después, las autoridades militares y policiales dieron una conferencia de prensa para asegurar que la decisión de Lasso fue constitucional y que la harán respetar. Distintas organizaciones sociales, políticas y sindicales están convocadas a movilizarse contra lo que consideran un autogolpe que le permitirá a Lasso evitar el juicio y gobernar por decreto durante 6 meses hasta que haya nuevas elecciones. La presidenta de la República Argentina y expresidenta Cristina Fernández reiteró ayer su decisión de no presentarse a las próximas elecciones nacionales. Lo hizo en un contexto muy especial, en un congreso del Partido Justicialista que se llevaba a cabo en la zona de Caballito, donde había grandes expectativas de que Cristina Fernández reviera su posición y anunciara finalmente que sería candidata, algo que no ocurrió, y además argumentó por qué no va a ser candidata. Dijo que no quiere prestarse como una mascota del poder, que no quiere llegar a que la enjuicien y de esa manera dejar desvalido al Partido Justicialista en una situación muy especial, porque dijo que la proscripción no es contra ella, sino contra el peronismo. Cristina Kirchner expuso su decisión en coincidencia con el Congreso Nacional del PJ que tuvo lugar en el Estadio de Ferro, donde los participantes arengaron su postulación, y también en la previa al acto en la 9 de julio del 25 de mayo, en donde iban a pedir que confirmara su candidatura. A través de una carta en su sitio web, la expresidenta reiteró que la proscripción no es a una persona sino del peronismo y que no será mascota del poder por ninguna candidatura, pues sostuvo que ha dado muestras como nadie de privilegiar el proyecto colectivo sobre la ubicación personal, ratificando lo anunciado en diciembre pasado tras haber sido condenada en la causa por irregularidades en la obra pública de Santa Cruz. La exmandataria argumentó en la carta que su posición no se trató de una decisión apresurada ni producto del momento, sino de una decisión razonada y pensada. Los conozco, sé cómo piensan, cómo actúan y cómo van a actuar, dijo en referencia a los integrantes de lo que ella denomina el Partido Judicial. El anuncio de Fernández fue publicado minutos después de que finalizara el Congreso Nacional del Partido Justicialista, celebrado en el estadio de básquetbol del Club Ferrocarril Oeste. Encuentro que reunió a centenares de dirigentes peronistas, entre otros, al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, y el jefe de gabinete, Agustín Rossi. Ahora nos vamos a Perú, porque si algo le faltara a ese país en una inestabilidad que viene arrastrando desde hace tiempo es la decisión del Tribunal Supremo de criminalizar la protesta. De hecho, están prohibidas las protestas a partir de ahora, aunque sean pacíficas, y en el caso de que haya cortes de vías o carreteras, eso va a ser un agravante del delito. Esto obviamente fue motivo de reacción inmediata por las organizaciones de derechos humanos, que entienden que esta decisión atenta profundamente contra las libertades de los ciudadanos. En la sentencia divulgada por la prensa local, la Sala Penal de la Corte Suprema afirma que la única protesta legítima es la huelga de hambre, mientras que para los trabajadores también es válida la huelga laboral. Según la Corte, otro tipo de manifestación, aunque sea pacífica, que afecte derechos de terceros o el sistema económico, degrada y deslegitima irremediablemente la protesta y se convierte en un delito.
El veredicto, que también afirma que bloquear carreteras o vías en las protestas será un agravante del delito, responde a un proceso penal contra unos campesinos que fueron detenidos en el 2016 por manifestarse contra un proyecto minero. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos denunció que la sentencia viola los estándares internacionales de protección del derecho a la protesta al equiparar bloqueo de carreteras con violencia y recordó que la protesta social es un elemento esencial para la existencia y consolidación de sociedades democráticas. Les contamos que estudiantes del Liceo Zorrilla ocuparon esta mañana el centro de estudios. Reclaman mejoras edilicias y también el aporte de equipos multidisciplinarios. La movilización fue parte de las acciones de la Coordinadora de Gremios Estudiantiles de Secundaria y, entre otras cosas, reclaman una reunión con las autoridades de la educación y que se solucionen problemas edilicios que se arrastran desde hace tiempo en ese local. La consigna de los estudiantes, según difundieron en un comunicado, es ocupar hasta que se ocupen. Por dirección hay muchas cosas que no han sido cubiertas, pero creemos que hay muchas cosas que van mucho más allá de lo que puede realmente cubrir dirección. Por eso es que reclamamos la atención, una reunión y una instancia de diálogo firmada con inspección y autoridades mayores, porque creemos que lo que realmente puede amparar dirección en nuestra defensa va limitado. Desde el gremio estudiantil también reclaman más profesionales que atiendan la salud mental de los estudiantes. Somos más de 1000 estudiantes y una psicóloga sola no da abasto con todos los problemas que enfrentan los estudiantes, más con solo 40 horas presupuestadas. Además creemos que no solo la psicóloga, es una trabajadora social, es un psicopedagogo, es una referente de sexualidad, que trabajen en coordinado y en equipo para poder abordar las problemáticas que tenemos, porque ya se ha visto que han habido situaciones sensibles en el cual ha afectado a muchos estudiantes y la psicóloga no da abasto, porque mientras está cuidando a un chico con un ataque de pánico, tiene 3 más en la inscripción y terminan siendo adscriptos y profesores y la dirección los que se encargan de hacer la salud mental de los estudiantes cuando no tienen que hacer y además no están asesorados para hacerlo. No saben cómo tienen que ir a calmar un ataque de pánico, calmar un ataque de ansiedad. Bueno, dicen que en Uruguay somos 3,5 millones de directores técnicos. Sí, y ahora 3.500.001 con el aporte de un argentino, Marcelo Bielsa, que hoy fue presentado y estuvo ahí cerquita, Diego Martini. Diego, ¿qué resumís? ¿Cómo les va, compañeros? Así es, se le consultó a Bielsa y se le mencionó la frase de los 3 millones de entrenadores técnicos en una conferencia de prensa que duró 1 hora y cuarto, en la que el presidente de la Asociación Uruguaya, Ignacio Alonso, le dio la bienvenida a Marcelo Bielsa con regalo mediante, la tradicional camiseta celeste con el nombre del entrenador, tal como se hace en todas partes del mundo, y una pintura, un óleo con un estadio centenario. Y tras esa presentación, Marcelo Bielsa, sin más, dijo, bueno, estoy a disposición de ustedes, los periodistas. Marcelo Bielsa es un entrenador que no da entrevistas mano a mano, sino que simplemente se limita a responder en conferencias de prensa. Es una determinación que tomó hace mucho y comenzó la conferencia de prensa contestando si fue difícil o no convencerlo, porque recordemos que en estos meses en los que se dieron las negociaciones, que comienzan, ¿por qué no en diciembre, cuando Uruguay termina fuera del Mundial, tras un interés y una intención y un mensaje de Jorge Giordano asegurando que ante la salida de Diego Alonso, que todavía no estaba confirmada, bueno, Bielsa podía ser una posibilidad? Empiezan las negociaciones, empieza el interés, empieza el ida y vuelta y a partir de así se termina confirmando la llegada de Bielsa a nuestro país ya hace unas semanas en un contrato que va hasta el final del Mundial 2026, en el caso de que Uruguay clasifique, sino hasta el final de las eliminatorias, con una cifra de unos casi 14 millones de dólares en todo el periodo que se va a dividir entre Bielsa y sus asistentes técnicos. Pero veamos lo que decía el entrenador de cómo fue llegar a la selección uruguaya. No tuvieron que convencerme, casi diría que todo lo contrario. Lo segundo es que mi deseo de pertenecer a este proyecto tiene 2 extremos muy convincentes para mí. Uno es los jugadores que posee Uruguay. A mí me gusta el grupo de jugadores que han representado a Uruguay en los últimos años. Y el otro es el destinatario del trabajo
de una selección que es el ciudadano de a pie del fútbol del país del que se trate. Diego, algo que se ha destacado muchísimo de esta conferencia de prensa fue el momento en el que hizo referencia al maestro Oscar Washington Tabárez y los elogios hacia él. Así es, sin ir más lejos, ahora mencionaba, y esto para ampliar el conocimiento que tiene Bielsa de Uruguay y algunos detalles, cuando daba esta declaración ahora a propósito del ciudadano a pie, bueno, contó una anécdota que también resultó llamativa entre quienes estábamos ahí, que una vez en una visita que tuvo por nuestro país, que se terminó quedando 2 meses, le propuso a su esposa venirse en un ómnibus desde Carrasco hacia el centro de Montevideo, y bueno, que ahí él encontró como cierta felicidad en la población uruguaya por todo lo que convivió ahí, y que eso también lo hace a él tomar en cuenta para el lugar donde va a vivir, donde va a dirigir, porque Bielsa va a estar instalado en el barrio Parque Miramar, cuando habitualmente no lo ha hecho en otros países donde ha estado el hecho de vivir en un barrio más bien integrado a la comunidad, sino que muchas veces ha vivido en las instalaciones de los propios clubes o incluso selecciones, como hizo en el caso de Chile, donde vivió al tiempo que estuvo al frente de esa selección. A propósito de Tabárez, bueno, hay una profunda admiración que el propio Bielsa ha dicho en más de una ocasión. De hecho, escribió el prólogo de un libro escrito por Señoranz e Insaurralde sobre el legado del proceso de Uruguay, del maestro Tabárez. Incluso cuenta una anécdota en la que llamó al maestro Tabárez para pedirle disculpas tras un video que se había viralizado en donde en un partido entre Uruguay y Chile disputado en el Centenario, que Uruguay ganó y que Bielsa no podía ver porque estaba expulsado, lo vio en un bar y hizo algunas críticas que se viralizaron y luego llamó a Tabárez para pedirle disculpas, pero ha sido alguien que lo ha destacado muchas veces. Un detalle que en esta entrevista, en esta conferencia de prensa dio, es que dio un montón de frases, Bielsa, un montón de frases fieles a su estilo, frases para marcar. Por ejemplo, hay un concepto universal de lo que significa jugar bien. Hay futbolistas en los que predomina la creación, en otros la contundencia, la recuperación o lo aguerrido. Uruguay ofrece versiones satisfactorias en todos los niveles, y esto en consonancia con esto que dijo del nivel que tiene Uruguay y los jugadores de Uruguay que a él le entusiasmaban. Un detalle, una última noticia, es que hace pocos minutos salió la primera lista de convocados de Bielsa y se trata de 18 juveniles de Uruguay que van a oficiar de sparring, de prueba para la selección que va a ser citada para los amistosos de junio en los que Uruguay va a enfrentar a Nicaragua y Cuba en el marco de una fecha FIFA. De hecho, lo que dijo Bielsa hoy es que va a tratar de citar a jugadores que no conozca, obviamente para poder verlos y probarlos en estos amistosos. Y un detalle más, también sumado a esto, que la encuestadora Factum presentó una encuesta en la que consultó a ver a la población uruguaya qué tan de acuerdo estaba con esta convocatoria Marcelo Bielsa, y el 56% respondió a favor y un 27% respondió en contra. Pero veamos ahora sí en este tape y nos despedimos, Nati y Tincho, a propósito de qué respondía Marcelo Bielsa cuando se le preguntaba por el maestro Tabárez y qué respondía también cuando, ante la pregunta de TV Ciudad, se le preguntaba de cómo pensaba también que reaccionaba el público uruguayo, que en estos días se mostró bastante entusiasmado, y tiene que ver también con esto que señalaba esta encuesta a propósito de su llegada. Siempre he tenido respeto por sus procedimientos y también, bueno, por lo que construyó estructuralmente en el fútbol uruguayo y luego la estructura traducida en resultados, ¿no? Así que sí, lo admiro. Bueno, la palabra admiración habría que usarla menos porque suena siempre a exagerada, aunque en este caso corresponde, ¿no? Pero tengo mucho respeto por la forma en que él ha elegido interpretar la profesión de entrenador. Yo tengo una dimensión como entrenador, la conozco, y el fútbol uruguayo tiene una entidad basada en su pasado y en su presente, y en lo que ha construido en la última década o en la última 15 años, ¿no? Si hay una desproporción entre las dos entidades, entre la entidad que me contrata y el profesional que yo soy, claramente lo que ha pasado en la historia del fútbol uruguayo, dejémoslo, pero en los últimos 15 años del fútbol uruguayo ha habido una expresión muy superior a la que yo hice en mis 15 años más recientes como entrenador.
Bueno, repasamos los datos del tiempo antes de irnos. Es cierto, nos queda pendiente lo que Inumet prevé que ocurra en las próximas 72 horas. De arranque no, pero más adelante lluvia. Empezamos por lo que se espera que pase mañana. Bueno, mañana jueves 18 de mayo, día de la Batalla de las Piedras. Día ¿no? feriado, exactamente. Feriado que se corre para el lunes, pero bueno, es el día. 14 grados de mínima, 21 de máxima. Va a estar algo nuboso, pero baja un poquito la temperatura con respecto al día de hoy. Y aproximándonos al fin de semana empiezan a surgir los cambios mencionados, porque el 19 de mayo por la mañana no se prevé que tenga lluvias, pero sí las tendrá en las últimas horas. Desde el jueves habrá aumento de neblinas, luego de la nubosidad hasta esas lluvias cerrando la semana. El viernes la mínima 10 grados, la máxima 21. El sábado la mínima 12, la máxima 18, algo nuboso, baja probabilidad de lluvia para la noche, pero atentos después domingo y lunes que aumentan las probabilidades, así que ojalá que llueva. Sí, me quedo con lo que con un meteorólogo privado habló Martín Duarte ayer con respecto a que el viernes de la semana siguiente también podría haber un evento con precipitaciones. Hasta aquí llegamos, Natalia. Hasta aquí llegamos y los dejamos ahora con la NBA. Es cierto. No, primero la y luego la NBA. Ahí está. Ahí está. Gracias a la barra que nos sopló allá. Acá apuntan. Bueno, muy bien. Hasta mañana a las 19. Que pasen bien. Un editorial del semanario La Mañana vinculado a Cabildo Abierto incluyó duras críticas a la vicepresidenta de OCE y a las autoridades del Ministerio de Ambiente por el manejo de la crisis hídrica. Ex jerarca del Ministerio del Interior, Santiago González, pidió disculpas desde sus redes sociales y reconoció que usó el hospital policial, algo que había negado en varias oportunidades. El directorio de ANCAP tiene previsto aprobar mañana el pliego de la licitación para asociar con el sector privado al negocio del cemento y la cal. Ya surgieron críticas del sindicato y del Frente Amplio. Estudiantes del Liceo Zorrilla ocuparon esta mañana el centro educativo. Reclaman mejoras edilicias y equipos multidisciplinarios para atender las situaciones de violencia. Este jueves hay un paro de docentes de Montevideo. Una fiscal pidió 5 años y 6 meses de prisión para una mujer que quiso ingresar 50 gramos de marihuana a la cárcel de Canelones. Defensores y defensoras de oficio advierten por impactos de los cambios de la LUC. Tras la disolución de la Asamblea Nacional y la aplicación de un mecanismo de muerte cruzada, el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso firmó su primer decreto. La oposición presentó un recurso de inconstitucionalidad para frenar la medida. El Tribunal Supremo del Perú emitió un fallo que criminaliza la protesta ciudadana, aunque sea pacífica. A partir de ahora, será considerada un delito. Marcelo Bielsa fue presentado como entrenador de la selección. Dijo que admira a los jugadores que han representado a Uruguay en los últimos años y que el equipo tiene con qué ilusionarse.